Solo nos harás más lentos. 5 palabras que destrozaron 40 años de sacrificio en un instante. Mi hija, Sofía, estaba a 1 metro de mí en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mirando a todas partes menos a mis ojos. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Me ayudará a encontrar el valor para seguir contando estas historias. Me llamo Elena Ramírez y tengo 74 años. Esa mañana, me desperté a las 4 a.m. en mi pequeño departamento de la colonia Roma, con las manos temblorosas de emoción mientras planchaba el vestido color lavanda que había comprado específicamente para nuestro viaje familiar a París. La tela era de algodón suave, nada lujoso, pero me hacía sentir elegante. Había ahorrado durante 6 meses para comprarlo, separando 50 pesos aquí y allá de mi pensión. Apreté mi gastada bolsa de cuero contra mi pecho, la misma que mi difunto esposo, Roberto, me había regalado en nuestro aniversario de bodas número 25. Dentro, mi pasaporte estaba en una funda de plástico, protegido como una reliquia preciosa. Llegué al aeropuerto 3 horas antes, sentada en esas incómodas sillas azules cerca de la puerta B7, observando cada rostro que pasaba por las puertas corredizas de cristal. Cuando Sofía finalmente apareció, mi corazón debería haber saltado de alegría. En cambio, comenzó a agrietarse. Caminó hacia mí con el paso firme de alguien que está cumpliendo una tarea desagradable, sin maleta rodante, sin nietos emocionados siguiéndola, sin esposo cargando maletas de mano. Solo Sofía, con su costoso traje sastre azul marino, sin llevar nada más que un pequeño bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de despensa. «Mamá», dijo, sin sentarse, sin abrazarme. Su voz era plana, ensayada. «Hemos hablado en familia, y creemos que quizás es mejor que no vengas a este viaje». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí mi rostro arder, luego enfriarse. El ruido del aeropuerto, los anuncios, las maletas rodando, las risas de los niños, de repente se amortiguó, como si estuviera bajo el agua. «¿Qué quieres decir?», susurré, mi voz apenas audible por encima del caos de la terminal. «Ya tengo todo listo». «Estoy lista. Lo planeamos juntas». Los ojos de Sofía se dirigieron a su teléfono, luego a la pantalla de salidas, a cualquier lugar menos a mi rostro. «Solo nos harás más lentos, mamá. Caminar tanto en París, las escaleras, el jet lag, lo odiarías. Además, las niñas están muy emocionadas, estarán corriendo todo el tiempo. No sería relajante para ninguna de nosotras». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre blanco sellado, extendiéndolo hacia mí, como si estuviera entregando una infracción de tránsito. «Hay una tarjeta de regalo para el Hotel Presidente Intercontinental y un vale para desayunar en la fonda La Ópera. Pasa unos días agradables en la ciudad. Consiéntete, te traeremos un recuerdo de la Torre Eiffel». Mis dedos se sintieron entumecidos al tomar el sobre. El papel era crujiente, caro. Todo en ese momento había sido planeado, calculado, ejecutado con la eficiencia que Sofía aplicaba en su trabajo corporativo. «No entiendo», dije, mirando su rostro. El rostro al que le había dado las buenas noches durante 18 años. El rostro que había visto graduarse con honores de la UNAM. El rostro que había sostenido cuando lloraba por su divorcio. «Ayer dijiste que no podías esperar nuestro tiempo de abuela-nietas. Dijiste que Sofía y Emma estaban muy emocionadas de mostrarme el Louvre». Por un instante, la máscara compuesta de Sofía se resquebrajó. Vi algo parpadear en sus facciones. Culpa, tal vez, o irritación por mi resistencia a su solución pulcra. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Las niñas estarán bien. Ya son adolescentes. Realmente no necesitan». Se detuvo, pero escuché la frase incompleta flotando en el aire como humo. «No te necesitan». Intenté levantarme, pero mis piernas se habían convertido en agua. La silla azul del aeropuerto de repente se sintió como lo único sólido en un mundo que acababa de revelarse construido sobre arenas movedizas. A nuestro alrededor,
Las familias pasaban corriendo con sus juegos de maletas a juego y charlas emocionadas sobre próximas aventuras. Una niña no mayor de 5 años le estaba contando a su abuela sobre todos los helados que iban a comer en Roma. Sofía, dije. Mi voz se quebró. He estado planeando esto durante meses. Compré ropa nueva. Investigué los museos. Aprendí algunas frases en francés. Le dije a la señora Chen de al lado que regara mis plantas porque estaríamos fuera 2 semanas. Y todavía puedes usar esas frases en la fonda, respondió Sofía, mirando su reloj. Mamá, de verdad necesito irme. Las filas de seguridad probablemente son terribles. Y ya sabes cómo se pone Ricardo cuando llegamos tarde. Ricardo, su segundo esposo, que nunca había ocultado su opinión de que yo era un inconveniente para su cuidadosamente organizada vida suburbana. En las cenas familiares, revisaba su teléfono mientras yo hablaba, o se excusaba para atender llamadas importantes cada vez que compartía una historia sobre mi día. Sofía se inclinó y me dio un rápido y hueco beso en la frente, el tipo que se le da a un pariente lejano en un funeral. Te quiero, mamá. Disfruta de tu pequeña estancia en la ciudad. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones golpeando el piso pulido de la terminal con el mismo ritmo que un tic-tac. La vi desaparecer entre la multitud de viajeros, su traje azul marino mezclándose con el mar de empresarios y familias de vacaciones. Me quedé allí 3 horas después de que su vuelo había despegado, sosteniendo ese sobre en mi regazo, mirando los aviones que rodaban fuera de los enormes ventanales. La tarjeta de regalo que contenía era para 2 noches en un hotel de rango medio. El vale para la fonda era por 300 pesos. 40 años criándola sola después de la muerte de Roberto, trabajando turnos dobles en el hospital, vendiendo nuestra casa para pagar su colegiatura, perdiéndome mi propia vida para que ella construyera la suya, y este era mi valor. 700 pesos y 2 noches en un hotel corporativo. Cuando finalmente me levanté para irme, mi reflejo en la ventana de la terminal parecía una extraña. Una mujer pequeña, de cabello gris, con un vestido color lavanda que de repente parecía demasiado joven, demasiado esperanzador para sus circunstancias. El rostro que me miraba parecía perdido, abandonado, olvidado. Mientras regresaba en el metro de la Ciudad de México, viendo el horizonte de la ciudad borroso, me di cuenta de que en algún momento del camino me había vuelto invisible para mi propia hija. No una persona con sentimientos, sueños y décadas de historias que contar, sino una obligación que administrar, un problema que resolver con tarjetas de regalo y mentiras amables. El vagón del metro estaba casi vacío, excepto por una joven de la edad de Sofía, hablando animadamente por teléfono. «Mamá, te va a encantar Praga», decía, riendo. «Ya nos reservé un día de spa. Vamos a estar tan consentidas». Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la ventana fría, sintiendo algo dentro de mi pecho abrirse como un huevo. Pero a diferencia de un huevo, lo que se derramó no fue nutrición. Fueron 40 años de decepciones tragadas, resentimientos no expresados y la terrible comprensión de que el amor no siempre es correspondido, incluso cuando se da sin reservas. Esa noche, sentada sola en la estéril habitación de hotel que Sofía había pagado, me encontré mirando una caja de zapatos que había traído conmigo, la que contenía 40 años de recuerdos que había planeado compartir con mis nietas en París. Fotos, cartas, boletos de lugares que Roberto y yo habíamos soñado con visitar juntos algún día. La primera fotografía que saqué fue de la graduación de preparatoria de Sofía. Ella sonríe radiante con su birrete y toga, sosteniendo un ramo de rosas. Lo que la foto no muestra es que había trabajado 3 turnos dobles consecutivos en el Hospital General de México para costear esas rosas, o que había cosido el vestido que llevo puesto en la foto porque no podía permitirme comprar uno. Recuerdo ese día con tanta claridad. Sofía me abrazó fuerte y susurró: «Mamá, algún día te llevaré a todas partes. Viajaremos por el mundo juntas. Te lo prometo». La siguiente foto era de su boda con David, su primer esposo. Estoy de pie junto a ella con un vestido azul claro, sonriendo tanto que me duelen las mejillas. Lo que Sofía nunca supo fue que había liquidado todos mis fondos de jubilación para pagar esa boda.
$56,000, cada centavo que había ahorrado para mis años dorados. Porque ella había soñado con una ceremonia en el Hotel Presidente Intercontinental desde que tenía 12 años. «Te lo pagaré, mamá», había dicho, con lágrimas corriendo por su rostro mientras firmaba los contratos con los proveedores. Una vez que el consultorio de David despegue, te lo pagaremos todo. El consultorio de David despegó. Compraron una casa en Lomas de Chapultepec con un garaje para 3 coches y una alberca, pero el pago nunca llegó. En cambio, Sofía solía decir cosas como: «Mamá, sabes que el dinero no te importa como nos importa a nosotros. Eres mucho más feliz con las cosas simples». Revisé más fotos. La graduación universitaria de Sofía de la UNAM, donde estoy parada en la última fila porque la primera estaba reservada para donantes importantes. Había trabajado como conserje nocturna en la universidad durante 4 años para obtener el descuento de colegiatura para empleados que hizo posible su educación. Mis manos estaban permanentemente manchadas por los productos químicos de limpieza industrial, pero Sofía se graduó sin deudas. Hay una foto del nacimiento de Emma hace 8 años. Sofía está sosteniendo a mi primera nieta, y yo estoy de pie junto a la cama del hospital con lágrimas en los ojos. Lo que no se ve es que acababa de trabajar un turno de 16 horas en urgencias, y luego conduje directamente a la sala de maternidad, porque Sofía me había llamado, llorando, diciendo que me necesitaba. «Mamá, no sé cómo hacer esto», había sollozado. «¿Y si soy una madre terrible?». Le tomé la mano y le dije: «Vas a ser increíble, y siempre estaré aquí para ayudar». Durante los 2 primeros años de la vida de Emma, estuve allí casi todos los días. Cambios de pañales a las 3 a.m. cuando Sofía estaba exhausta, acompañando a Emma con cólicos mientras Sofía dormía, cuidando a las niñas cada fin de semana para que Sofía y David pudieran tener tiempo de pareja. Había renunciado a mi propia vida social, a mi club de lectura, a mi trabajo de voluntariado en el refugio de animales. Todo giraba en torno a estar disponible para la familia de Sofía. Luego vino el divorcio. Sofía se mudó de nuevo a mi pequeño departamento de 2 recámaras con Emma, de 18 meses, y con Sara recién nacida. Durante 3 años, compartí mi espacio, mi comida, mis servicios, mi vida. Volvía a casa después de turnos de 12 horas en el hospital para encontrar a Sofía estresada y abrumada, el departamento en caos, ambas niñas llorando. «No sé cómo lo hiciste sola, mamá», solía decir, meciendo a Sara mientras Emma tiraba de sus pantalones. «Me estoy desmoronando y te tengo ayudándome a mí. ¿Cómo te las arreglaste cuando papá murió y yo solo tenía 8 años? Me las arreglé trabajando 3 empleos y sin dormir más de 4 horas por noche. Me las arreglé comiendo sándwiches de mantequilla de cacahuate para cenar, para que Sofía pudiera tener comidas adecuadas. Me las arreglé usando el mismo abrigo durante 7 inviernos para que ella pudiera tener ropa nueva para la escuela cada año, pero nunca le dije nada de eso. En cambio, llevaba a las niñas a mi habitación y dejaba que Sofía se duchara en paz, o durmiera una siesta en el sofá, o hablara por teléfono con sus amigas sobre lo difícil que se había vuelto su vida. La foto que hizo que mis manos temblaran fue de la segunda boda de Sofía con Ricardo hace 3 años. Es una hermosa ceremonia en un viñedo en el Valle de Guadalupe. Estoy sentada en la segunda fila, no en la primera, porque los padres de Ricardo habían volado desde Boston y les dieron los asientos de honor. Lo que Sofía no sabe es que vendí el anillo de compromiso de mi madre, lo único valioso que poseía, para pagar mi boleto de avión y el hotel para esa boda. El anillo había estado en nuestra familia durante 3 generaciones, pero no podía costear el viaje de otra manera, y no podía perderme la boda de mi hija. Durante la recepción, escuché a Ricardo hablando con su socio. «La madre de Sofía es muy dulce», dijo, «pero es un poco apegada. Siempre quiere estar involucrada en todo. Esperamos que encuentre sus propias actividades ahora que Sofía se está estableciendo de nuevo». Apegada. La palabra me ardió en el pecho como ácido. Recordé la Navidad pasada, cuando gasté todo mi cheque de la pensión en regalos para Emma y Sara, muñecas American Girl que habían pedido específicamente.
Sofía abrió los paquetes y sonrió cortésmente. Luego le susurró a Ricardo. No debería haber gastado tanto. Podríamos haberlas comprado nosotras mismas. Pero las niñas las querían de la abuela específicamente. Emma me había llamado 3 veces para asegurarse de que recordara que la muñeca tenía que tener el pelo rojo, justo como el mío. Sara me había dibujado un dibujo de qué atuendo quería que usara su muñeca. Ricardo se encogió de hombros y dijo, tal vez el próximo año deberíamos darle a tu mamá un presupuesto. Mantener las cosas razonables. Un presupuesto. Para amar a mis nietas. Saqué una carta que Sofía me había escrito de la universidad. Una de las pocas que me había enviado. Con su cuidadosa letra, había escrito, mamá, sé que no te lo digo lo suficiente, pero eres mi heroína. Lo sacrificaste todo por mí, y algún día voy a hacer que todo valga la pena. Te cuidaré de la misma manera que tú me cuidaste a mí, te lo prometo. Esa carta fue fechada hace 22 años. El mes pasado, cuando mencioné que mi artritis estaba dificultando subir las escaleras de mi departamento en el 3er piso, Sofía dijo, mamá, deberías buscar esos lugares para vivir para personas mayores. Tienen actividades y todo. Probablemente harías amigos. Cuando sugerí tal vez mudarme más cerca de su familia, ella se rió. No con malicia, sino con desdén. Mamá, Lomas de Chapultepec es muy caro. Además, te aburrirías por allá. Eres una persona de ciudad. Lo que quería decir era, no encajas en mi mundo. Pensé en todas las veces que había cancelado planes para cuidar a las niñas cuando Sofía necesitaba una noche de cita. Todas las veces que había trabajado turnos extra para ayudar con la colegiatura de la escuela privada de Emma o las clases de baile de Sara. Todas las veces que había dicho, por supuesto, cariño, cuando Sofía llamaba necesitando algo. Incluso cuando estaba exhausta o enferma, o tenía mis propios problemas que resolver. Cuando mi amiga Margarita murió el año pasado, Sofía había dicho que estaba demasiado ocupada para ir al funeral. Ya entiendes, mamá. Emma tiene un torneo de fútbol, y Ricardo tiene esa cena con un cliente. Me senté sola en el primer banco de la iglesia de Santa María, la única persona en duelo por una mujer que había sido mi amiga más cercana durante 30 años. Después del servicio, el sacerdote preguntó si Margarita tenía familia, y tuve que explicar que sí, tenía una hija, pero la hija estaba ocupada. El patrón siempre era el mismo. Cuando Sofía necesitaba algo, dinero, cuidar a las niñas, apoyo emocional, alguien a quien culpar por su estrés, yo era indispensable. Cuando no necesitaba algo, yo era invisible. Recordé su fiesta de cumpleaños número 35 el año pasado. Había llegado con un pastel casero, selva negra, su favorito desde la infancia. Había pasado 2 días haciéndolo perfecto, moliendo a mano el coco, haciendo el betún desde cero de la forma en que mi madre me había enseñado. Sofía me había dado las gracias cortésmente. Luego lo apartó para favorecer el pastel profesional que Ricardo había encargado a una panadería de moda. Al final de la noche, vi mi pastel en la basura, intacto. Ay, mamá. Comimos tantos postres, había dicho Sofía cuando notó que la miraba. Pero fue lindo de tu parte hacerlo. Lindo. Como si fuera una vecina bien intencionada, en lugar de la mujer que había pasado 40 años poniendo sus necesidades por encima de las mías. Ahora, sentada en esta impersonal habitación de hotel, sosteniendo estas fotografías que documentaban décadas de amor unilateral, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar, no romperse. Se había estado rompiendo durante años, pedazo a pedazo, decepción tras decepción. Esto era diferente. Este fue el momento en que finalmente entendí lo que había tenido demasiado miedo de admitir. Había pasado 40 años comprando amor que en realidad nunca estuvo a la venta. Mañana volvería a casa a mi pequeño departamento y descubriría cómo llenar los días que estaban destinados a París. Pero esta noche, por primera vez en décadas, lloraría no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido realmente. ¿Fui utilizada? La pregunta resonó en mi mente mientras apagaba las luces de la habitación del hotel. La respuesta flotaba allí en la oscuridad, esperando que fuera lo suficientemente valiente como para reconocerlo. Sí, fui utilizada. Y de alguna manera, les había enseñado que estaba bien.
A la mañana siguiente, regresé a mi departamento en la avenida South Ashland, pero algo se sentía diferente. El crujido familiar de las escaleras de madera, el olor a la cocina de la señora Chen que venía del 2B, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi cocina. Todo se veía igual, pero lo estaba viendo con ojos diferentes. Hice café en la misma taza azul que había usado durante 15 años, pero me temblaban las manos, no por la edad ni por la abstinencia de cafeína, sino por el peso de las realizaciones que se habían estado acumulando como sedimento en mi pecho, capa tras capa, año tras año. Me senté a mi pequeña mesa de la cocina e hice algo que nunca había hecho antes. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Durante 40 años, había confiado en Sofía para que me ayudara a administrar mis finanzas, porque ella era buena con los números, y yo era demasiado emocional con el dinero. Tenía acceso a mis cuentas para emergencias, dijo, para ayudarme a presupuestar mejor. La pantalla se cargó lentamente, y cuando lo hizo, mi taza de café se me resbaló de los dedos. Desaparecido. Todo el fondo de emergencia que había estado construyendo durante los últimos 8 años. 12,000 pesos apartados de mis cheques de pensión, 50 pesos aquí, 100 pesos allá, completamente vaciado. El último retiro tenía fecha de hace 3 semanas. La nota decía, emergencia familiar. Sofía Morrison Wells. Sentí el pecho apretado. Me desplacé por el historial de transacciones con los dedos temblorosos. Junio. Retiro de 2,000. Campamento de verano de Emma. Mayo. $1,500. Trabajo dental de Sara. Abril. $800. Reparación del coche. Marzo. $3,200. Emergencia por renovación de la casa. Emergencia. Todo era siempre una emergencia con Sofía, pero de alguna manera sus emergencias nunca impidieron que la familia planeara vacaciones costosas o comprara coches nuevos. Llamé al banco, con la voz apenas firme. Soy Elena Ramírez. Necesito verificar algunos retiros de mi cuenta de ahorros. Por supuesto, señora Ramírez. Veo varios retiros en los últimos 6 meses por parte de su administradora de cuenta autorizada, Sofía Morrison Wells. ¿Hay algún problema? Administradora de cuenta autorizada. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo me había vuelto tan disminuida que mi propia hija necesitaba administrar mi dinero como si yo fuera una niña? Yo no estaba al tanto de todos estos retiros, dije. Mi voz apenas un susurro. Señora Ramírez, de acuerdo con nuestros registros, la señora Morrison Wells tiene un poder notarial sobre sus cuentas financieras. Esto se estableció en enero de este año. ¿No recuerda haber firmado estos documentos? Enero. Recordé enero. Me estaba recuperando de una neumonía, débil y confundida por la medicación. Sofía había venido con una pila de papeles, diciendo que solo estaban actualizando su información del seguro. Mamá, firme aquí y aquí. No se preocupe por leer todo lo legal. Los había firmado, confiando, agradecida de que alguien se estuviera encargando de las cosas complicadas. Necesito revocar ese poder notarial, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Ciertamente, señora Ramírez. Necesitará venir en persona con la identificación adecuada. Podemos programar una cita para usted. Después de colgar, me senté en mi cocina durante 2 horas, mirando el estado de cuenta bancaria vacío. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser borrada, una firma a la vez, hasta que no me quedara ninguna autonomía en mi propia vida. Pensé en la emergencia del mes pasado, los $3,200 para la renovación de la casa. Sofía me había llamado llorando, diciendo que el techo de su baño se había derrumbado y que necesitaban ayuda inmediata. Mamá, los contratistas quieren efectivo por adelantado, y nuestras tarjetas de crédito están al límite por la ortodoncia de Emma. Te lo devolveremos tan pronto como llegue el cheque del seguro. A la semana siguiente, había visto fotos en el Facebook de Sofía de la renovación de su cocina nueva. No del baño. La cocina. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, gabinetes personalizados. El tipo de renovación que cuesta 30,000 pesos, no 3. Me desplacé por más publicaciones en sus redes sociales.
Emma en un campamento de verano costoso en Wisconsin, el que costaba $4,000 por 6 semanas. Sara con trajes de baile profesionales que costaban cientos de dólares cada uno. Ricardo en su club de golf, publicando fotos de su nuevo driver que costaba más que mi renta mensual. Y ahí estaba yo, completamente ausente de su vida digital. 40 años de ser la persona más importante en el mundo de Sofía. Y me habían editado de su historia por completo. La última foto que me incluía era de Navidad, y era reveladora. La familia de Sofía está perfectamente organizada alrededor de su enorme árbol. Sofía con un vestido de diseñador, Ricardo con un suéter de cachemira, las niñas con vestidos de terciopelo a juego que probablemente cuestan más que mi abrigo de invierno. Estoy de pie al borde del encuadre, medio recortada, con el mismo vestido azul marino que había usado para ir a la iglesia durante 5 años. El pie de foto decía: bendecidos de pasar la Navidad con la familia, muy agradecidos por todo lo que tenemos. Agradecidos, familia, bendecidos. Pero en realidad, no era familia en esa foto. Era un adorno, como un mueble que casualmente estaba en la toma. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Emma, mi nieta de 16 años. «Hola, abuela», dijo, y pude escuchar la vacilación en su voz. «¿Mamá dijo que no pudiste venir a París porque estabas enferma?» Mi corazón se encogió. Le habían mentido a las niñas. Por supuesto que lo habían hecho. «No estoy enferma, cariño», dije con cuidado. Hubo un cambio de planes. Oh, larga pausa. Bueno, quería preguntarte algo. Sé que probablemente estás ocupada, pero hay un vestido que realmente quiero para el baile de bienvenida. Y mamá dice que es demasiado caro, pero pensé que tal vez... La petición quedó flotando en el aire entre nosotras. Incluso mi nieta había aprendido a verme como un cajero automático. No una persona con historias que contar o sabiduría que compartir, sino una fuente de financiación para cosas que sus padres consideraban demasiado caras. «¿Cuánto cuesta el vestido, Emma?», pregunté, aunque ya sabía que mi cuenta de ahorros no podía pagarlo. «Solo cuesta $400. Sé que suena mucho, pero es muy importante para mí, y mamá dice que te gusta ayudar con cosas especiales. $400. Más que mi presupuesto mensual para la despensa. Por un vestido que usaría una vez. Emma, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? No para pedirme algo, sino solo para ver cómo estaba». El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Bueno, quiero decir, he estado muy ocupada con la escuela y... Abuela, no estás enojada por el vestido, ¿verdad? Mamá dijo que siempre te encanta ayudarnos. No estaba enojada. Tenía el corazón roto. Incluso a mis queridas nietas se les había enseñado que mi valor residía en lo que podía proporcionar, no en quién era. Esa noche, caminé a la tienda de la esquina para comprar comestibles. Me quedaban exactamente 43 pesos hasta mi próximo cheque de pensión, lo que significaba elecciones cuidadosas y porciones pequeñas. En la caja registradora, escuché una risa familiar. Sofía estaba 2 filas más allá con un carrito lleno de costosos productos orgánicos, cerveza artesanal, queso importado. Estaba hablando animadamente por teléfono, riendo por algo. La observé por un momento. A esta mujer a la que le había dado toda mi vida, comprando sin ninguna preocupación en el mundo mientras yo contaba centavos para comprar pan y leche. Se veía feliz, despreocupada, sin preocuparse por la anciana que la había criado. No me vio. Estaba a 15 pies de mi única hija, y era completamente invisible para ella. Fui a casa y me senté a mi mesa de la cocina con una taza de té y la guía telefónica, buscando el número de un abogado. No porque quisiera hacer daño a nadie, sino porque finalmente estaba entendiendo que necesitaba protegerme. Nadie más iba a hacerlo. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Tomé un baño largo y caliente, y pensé en Roberto. Mi esposo había muerto hacía 33 años, pero me encontré extrañándolo con una intensidad renovada que me sorprendió. «Bobby», susurré al baño vacío. Creo que me perdí en algún momento del camino. Creo que olvidé que era una persona separada de ser la madre de Sofía. Si Roberto estuviera vivo, ¿habría pasado esto? ¿Habría permitido que desapareciera en las necesidades de mi hija,
hasta que no tuviera ninguna necesidad propia? Pensé en la mujer que solía ser antes de convertirme en madre, antes de convertirme en viuda, antes de convertirme en una chequera ambulante para los sueños de otras personas. Una vez quise ser maestra. Me encantaba leer poesía. Soñaba con ver la aurora boreal, con aprender a pintar acuarelas, con cultivar un jardín lleno de verduras. ¿Cuándo dejé de querer cosas para mí? ¿Cuándo decidí que querer era egoísta? Me miré en el espejo del baño. Realmente me miré. No solo las miradas rápidas mientras me cepillaba los dientes o me arreglaba el cabello. Mi rostro era más delgado de lo que recordaba y mis ojos se veían cansados de una manera que el sueño no podía arreglar. Este era el rostro de una mujer que había estado desapareciendo lentamente, borrándose poco a poco para dejar espacio a la felicidad de otras personas. Pero todavía estaba aquí, disminuida, herida, financieramente devastada, pero todavía aquí, y por primera vez en 40 años, iba a ponerme a mí misma primero. La pregunta ya no era si había sido utilizada. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Mañana llamaría a ese abogado. Mañana comenzaría el proceso de recuperar el control de mi propia vida. Esta noche lloraría por la mujer que solía ser y comenzaría a imaginar en quién podría convertirme. La oficina del abogado olía a cuero y madera vieja, el tipo de lugar donde las decisiones serias eran tomadas por personas serias. Margarita Kowalski era una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos que habían visto suficientes disputas familiares para reconocer la mirada de alguien que finalmente había llegado a su punto de ruptura. «Señora Ramírez», dijo, revisando los documentos del poder notarial que había traído. «Esto es bastante completo. Su hija ha tenido el control total de sus finanzas durante 6 meses. La buena noticia es que revocarlo es sencillo. La noticia difícil es que el dinero que ya se ha llevado será mucho más difícil de recuperar». Firmé los documentos de revocación con mano firme, sintiendo que algo se movía dentro de mi pecho. Por primera vez en meses, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida. «También quiero cambiar mi testamento», dije. «Todo actualmente va para mi hija. Me gustaría explorar otras opciones». Margarita asintió sin juzgar. «Tómese un tiempo para pensar en lo que le importa, señora Ramírez. Podemos programar otra cita en unas semanas». Al salir de esa oficina, me sentí más ligera pero también aterrorizada. Acababa de dar el primer paso para reclamar mi vida, pero sabía que Sofía no aceptaría esto en silencio. No tuve que esperar mucho. Esa noche, mi teléfono sonó a las 6:47 p.m. El nombre de Sofía parpadeó en la pantalla, y por un momento, consideré no contestar, pero la curiosidad ganó. «¿Mamá?» La voz de Sofía era aguda, presa del pánico. «¿Qué hiciste?» «El banco me llamó y dijo que mi acceso a tu cuenta había sido revocado». «Debe haber algún error». Respiré hondo. «No es un error, Sofía. Revoqué tu poder notarial». El silencio que siguió fue tan completo que pude oír la televisión de Ricardo en el fondo, el sonido distante de un partido de béisbol. «Mamá, eso es una locura. No puedes administrar tus propias finanzas. ¿Recuerdas cuando sobregiraste tu cuenta porque olvidaste el pago automático del seguro? Te estoy ayudando. Te estoy protegiendo de hacer errores. ¿Errores como planear unas vacaciones familiares y luego dejarme en el aeropuerto?» Otra pausa. Cuando Sofía volvió a hablar, su voz había cambiado al tono que usaba cuando una de las niñas no se comportaba. «Mamá, ya te explicamos. Te lo hubieras pasado fatal. Tanto andar, la barrera del idioma, la comida diferente. Estábamos pensando en ti. Mintiendo a mis nietas y diciéndoles que estaba enferma. Nosotras no queríamos que se decepcionaran. Lo entenderán cuando sean más grandes». Me senté en la silla de mi cocina, mirando el lugar donde Roberto solía sentarse cuando discutíamos decisiones importantes juntos. «Sofía, ¿a dónde fueron los 12,000 pesos? ¿Qué 12,000 pesos?» La mentira vino tan fácilmente, tan automáticamente, que me pregunté cuántas otras mentiras me habían dicho a lo largo de los años. «Mi fondo de emergencia. El dinero que he estado ahorrando durante 8 años. Lo retiraste todo». «Mamá, eso no fueron retiros. Fueron préstamos, emergencias familiares.
He estado llevando la cuenta de todo y te lo pagaremos cuando... ¿Cuándo qué, Sofía? Cuando Ricardo reciba su próximo bono. Cuando las niñas se gradúen de la universidad. Cuando yo esté muerta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Nunca le había hablado a Sofía tan directamente. Nunca había cuestionado sus promesas o exigido responsabilidades. Mamá, estás siendo dramática. Somos familia. La familia se ayuda mutuamente. Te crié para que creyeras que la familia es lo primero. Te crié para que creyeras que el amor es recíproco, que las relaciones requieren respeto y consideración mutuos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por mí que no te beneficiara? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Pude oír su respiración, pude imaginar su mente corriendo a través de posibles respuestas. Yo te llamo todas las semanas. Te incluyo en los eventos familiares. Me llamas cuando necesitas algo. La última vez que me visitaste sin pedir dinero o que cuidara a las niñas fue... Honestamente, no recuerdo cuándo fue. Mamá, eso no es justo. Estoy ocupada. Tengo una carrera, 2 hijos, un esposo. No puedo dejarlo todo para... No te estoy pidiendo que lo dejes todo. Te estoy pidiendo que me veas como una persona en lugar de un recurso. La voz de Sofía se agudizó, adoptando el tono que tomaba cuando se sentía acorralada. Bien, si así es como te sientes, entonces tal vez deberías encargarte de tus propias finanzas. Tal vez deberías encontrar a otras personas que te ayuden cuando necesites comestibles o no puedas alcanzar algo en un estante alto. Tal vez deberías encontrar a alguien más que te lleve a las citas con el médico. La amenaza era clara. Deja de exigir, o pierde el acceso a tu familia por completo. Pero en lugar del miedo que Sofía esperaba, sentí algo más. Alivio. La manipulación finalmente estaba a la vista, ya no disfrazada de amor o preocupación. Tal vez debería, dije en voz baja. La línea se cortó. 2 días después, llamó Ricardo. Su voz era diferente a la de Sofía, más suave, más calculada, como si estuviera negociando un acuerdo comercial. Elena. Hola, soy Ricardo. Sofía está bastante molesta por todo esto del banco. Mira, creo que ha habido alguna falta de comunicación aquí. Nunca quisimos aprovechar tu generosidad. ¿Qué te parece si nos sentamos y lo solucionamos? Quizás podamos establecer un plan de pagos para devolverte algo de ese dinero. Casi me reí. Un plan de pagos. Como si fuera un acreedor en lugar de la abuela que había ayudado a pagar la educación y las actividades extracurriculares de sus hijos. ¿Qué tipo de plan de pagos, Ricardo? Bueno, probablemente podríamos darte un par de cientos al mes. Quizás más durante la temporada de bonos. Y por supuesto, todavía estaríamos aquí para ti cuando necesites ayuda con las cosas. A Sofía le preocupa que te estés aislando. 200 pesos al mes tardarían 5 años en pagar 12,000 pesos, y eso suponiendo que realmente hicieran los pagos. Mientras tanto, seguirían esperando que yo estuviera disponible para cuidar a las niñas, para apoyo emocional y para cualquier otra necesidad que surgiera. ¿Y si digo que no al plan de pagos? La voz de Ricardo se enfrió notablemente. Bueno, eso sería desafortunado. Para todos. Las niñas estarían devastadas al perder su relación con su abuela por dinero. Sofía ya está desconsolada porque ya no confías en ella. La amenaza era más sofisticada que la de Sofía, pero igualmente clara. Sométete a sus términos, o sé pintada como la villana que eligió el dinero por encima de la familia. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Por supuesto. Pero Elena, no tardes mucho. Las relaciones familiares son cosas frágiles. Una vez que se rompen, son difíciles de reparar. Ese fin de semana, llamó Emma. Su voz era pequeña, dolida. ¿Abuela? Mamá dice que estás enojada con nosotras por el dinero. Dice que tal vez ya no quieras vernos. Mi corazón se rompió un poco más. Estaban usando a mis nietas como armas ahora, convirtiéndolas en víctimas de una guerra que yo nunca había querido pelear. Emma, cariño, no estoy enojada contigo. No estoy enojada con nadie. Solo estoy tratando de resolver algunas cosas. Pero aún vendrás a mi fiesta de cumpleaños el mes que viene, ¿verdad? Ya le dije a todos que tú haces el mejor pastel de chocolate. Cerré los ojos. La fiesta de cumpleaños de Emma sería en la casa de Sofía.
rodeada de los amigos de Sofía y los colegas de Ricardo. Se esperaría que llevara el pastel casero y un regalo generoso, que sonriera y estuviera agradecida por ser incluida, que pretendiera que todo era normal, mientras todos sabían que había drama entre Sofía y yo. Ya veremos, cariño. Déjame hablar con tu mamá sobre los detalles. Pero ya sabía que no iría. No porque no amara a Emma, sino porque no podía seguir participando en la farsa de que era un miembro valioso de la familia, cuando en realidad solo era una ayuda no remunerada con apego emocional. Ese domingo, mi vecina, la señora Chen, llamó a mi puerta con una cazuela y ojos preocupados. Elena, espero que no te importe que lo diga, pero parece que has perdido peso. ¿Estás comiendo lo suficiente? Era una pregunta tan simple, pero me hizo darme cuenta de que la señora Chen, una mujer a la que apenas conocía más allá de los saludos en el pasillo, había notado algo sobre mi bienestar que mi propia hija había ignorado durante meses. Estoy bien, dije automáticamente. Luego me detuve. En realidad, no estoy bien. Tengo algunos problemas familiares. La señora Chen asintió con conocimiento. Los problemas familiares son los más difíciles. Son los que cortan más profundo porque provienen de personas que se supone que nos aman incondicionalmente. No pidió detalles. No ofreció consejos no solicitados. Solo dejó la cazuela y dijo: si necesitas algo, cualquier cosa, estoy justo al lado. Esa noche, comí la cazuela de pollo con arroz de la señora Chen mientras estaba sentada en mi mesa de la cocina, y me di cuenta de algo profundo. Esta mujer, que no me debía nada, me había mostrado más cuidado genuino en 5 minutos que mi hija en meses. El amor, estaba aprendiendo. No se trataba de obligación, ni de lazos de sangre, ni de historia compartida. El amor se trataba de ver a alguien y preocuparse por su bienestar sin esperar nada a cambio. Sofía volvió a llamar el martes, su voz tensa de frustración. Mamá, Emma está llorando porque cree que ya no la quieres. Sara no para de preguntar por qué la abuela es mala con mami. Esto está afectando a mis hijos, y no lo voy a permitir. Entonces deja de usarlos como mensajeros, dije, con la voz más calmada de lo que me sentía. Deja de decirles que los problemas de dinero son lo mismo que los problemas de amor. No son tontas, mamá. Pueden ver que te estás alejando de la familia. No me estoy alejando de la familia. Me estoy alejando de que me traten como a una empleada en lugar de como a un miembro de la familia. Eso es ridículo. Estás siendo paranoica. ¿Lo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi salud, por mi día, por mis sentimientos sobre algo que no estuviera relacionado con tus necesidades? El silencio se extendió entre nosotras, y casi podía oír las ruedas mentales de Sofía girando, tratando de encontrar un ejemplo que me contradijera. Pregunto cómo estás cada vez que te llamo, dijo finalmente. No, dices hola mamá, ¿cómo estás? E inmediatamente te lanzas a lo que necesitas antes de que pueda responder. Otro silencio. Luego, bien, ganas. Soy una hija terrible. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Quiero escuchar que entiendes por qué estoy dolida. Quiero escuchar que te importan mis sentimientos tanto como te importa mi cuenta bancaria. Por supuesto que me importan tus sentimientos. Pero, mamá, estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. ¿No podemos simplemente volver a las cosas como eran? Y ahí estaba, el quid de la cuestión. Sofía quería volver a como eran las cosas, a que yo estuviera disponible, fuera generosa y silenciosa sobre mis propias necesidades. Pero ya había terminado de estar en silencio. No, dije, y la palabra se sintió como libertad. No podemos volver. Y no vamos a avanzar hasta que algunas cosas cambien. Colgué antes de que Sofía pudiera responder, antes de que pudiera desplegar más culpa o manipulación o amenazas. Por primera vez en 40 años, le había dicho que no a mi hija y lo decía en serio. El silencio que siguió fue aterrador y liberador en igual medida. A la mañana siguiente de colgarle a Sofía, me desperté con algo que no había experimentado en décadas. Silencio. No el silencio hueco del abandono, sino el silencio pacífico de una vida que me pertenecía por completo. Mi teléfono no estaba sonando. Nadie necesitaba que cuidara niños, que resolviera una crisis, que proporcionara fondos de emergencia.
Por primera vez en 40 años, mi martes me pertenecía por completo. Hice café lentamente, saboreando cada paso. Leí todo el periódico en lugar de hojear los titulares entre llamadas telefónicas. Desayuné a mi propio ritmo, sin prisas para ir a algún lugar o hacer algo por otra persona. Alrededor de las 10 de la mañana, hice algo que habría sido imposible solo una semana antes. Llamé para decir que estaba enferma en mi trabajo de voluntariado en el comedor comunitario, no porque estuviera enferma, sino porque quería pasar el día descubriendo quién era cuando nadie necesitaba nada de mí. Caminé hacia el Parque México, algo que había estado a 20 minutos de distancia durante 15 años, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar realmente. La fuente de las Cibeles estaba funcionando, y me senté en un banco observando a los niños jugar en el agua mientras sus padres se relajaban al sol. Estas familias se veían diferentes a las reuniones perfectamente orquestadas de Sofía. Se veían relajadas, presentes, felices en momentos sencillos. Un anciano se sentó junto a mí en el banco. Estaba leyendo un libro sobre astronomía, y cuando notó que lo miraba, sonrió. «Un día hermoso», dijo. «Sí, lo es», respondí, y lo sentí. «Me llamo Harold», dijo extendiendo la mano. «Vengo aquí casi todas las mañanas. Nunca te había visto antes. Elena, vivo cerca, pero nunca he tenido tiempo de sentarme aquí». Harold asintió como si esto fuera totalmente lógico. «La jubilación es lo mejor que me ha pasado en la vida. 35 años como contador, siempre corriendo a alguna parte. Ahora tengo tiempo para notar las cosas, como la forma en que la luz incide en el agua de forma diferente a cada hora del día». Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato, observando cómo la fuente ciclaba a través de sus patrones. Harold no hizo preguntas sobre mi familia, no necesitaba nada de mí. No trató mi presencia como una oportunidad para descargar sus problemas. Fue la conversación más tranquila que había tenido en años. Cuando finalmente llegué a casa, tomé una decisión que me habría aterrorizado una semana antes. Apagué mi teléfono. Durante 8 horas, existí sin la posibilidad de que alguien me llamara para contarme sobre una emergencia, una necesidad, una exigencia disfrazada de petición. Limpié mi departamento lentamente, redescubriendo posesiones que había olvidado que tenía. Encontré un libro de crucigramas a medio terminar, un juego de pintura que había comprado hace años pero que nunca había abierto. Una pila de libros de la biblioteca que había sacado pero que nunca había tenido tiempo de leer. En el armario de mi dormitorio, detrás de la ropa práctica que usaba para las reuniones familiares de Sofía, encontré un vestido rojo que había comprado impulsivamente hace 5 años, pero que nunca me había puesto. Era hermoso, tela suave, corte favorecedor, el tipo de vestido que hacía que una mujer se sintiera elegante en lugar de invisible. Lo había escondido en la parte de atrás porque Sofía una vez hizo un comentario sobre la vestimenta apropiada para la edad que me había hecho sentir tonta por querer verme atractiva. Me puse el vestido y me miré en el espejo de cuerpo entero que Roberto había colgado en la puerta de nuestro dormitorio hace 30 años. La mujer que me miraba no era la misma que había sido abandonada en el aeropuerto la semana pasada. Esta mujer tenía color en las mejillas y luz en los ojos. Esta mujer parecía alguien que valía la pena conocer. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono esa noche, había 17 llamadas perdidas de Sofía y 6 mensajes de voz. Los escuché en orden, observando la progresión de la preocupación a la ira y a la desesperación. Mensaje 1. Mamá, he estado llamando todo el día. Por favor, llámame. Mensaje 3. Mamá, esto es ridículo. Sé que estás molesta, pero ignorarme no está solucionando nada. Mensaje 5. Emma quiere hablar contigo sobre su fiesta de cumpleaños. Estás siendo egoísta y les estás haciendo daño a los niños. Mensaje 6. Bien, lo entiendo. Nos estás castigando, pero este silencio es cruel y no es como tú. Pero era como yo. Esta era yo antes de que aprendiera a hacerme más pequeña para acomodar la comodidad de otras personas. Esta era yo la que tenía opiniones y preferencias, y el derecho a pasar mi martes como eligiera. Volví a llamar a Sofía, pero no inmediatamente. Primero me preparé la cena,
una cena adecuada con verduras y una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Aparentemente, elegirme a mí misma era lo suficientemente especial. «Mamá, por fin», dijo Sofía cuando contestó. Estaba a punto de llamar a la policía. «Estoy bien. Apagué mi teléfono por el día. No puedes simplemente desaparecer así. ¿Qué pasa si hubiera habido una emergencia?» «¿Qué emergencia, Sofía? ¿Qué podría haber pasado que requiriera mi atención inmediata?» La pausa que siguió fue reveladora. Sofía se había acostumbrado tanto a tenerme disponible al instante que la idea de que yo no estuviera disponible ni siquiera por unas horas se sintió como un abandono. «Emma quería invitarte a su fiesta de cumpleaños propiamente. Te hizo una invitación a mano». Sentí un pinchazo de tristeza por Emma, que estaba atrapada en medio de algo que no entendía. Pero también reconocí la estrategia de Sofía: usar la decepción de los niños para manipularme y lograr que volviera a cumplir. Eso es muy lindo de su parte. Puedes decirle que agradezco la invitación, pero no asistiré. Mamá, es tu nieta, te quiere, y yo la quiero a ella. Por eso no voy a seguir participando en una relación donde el amor depende de mis contribuciones financieras y de mi disponibilidad para el trabajo gratuito. Eso no es... Dios, mamá, nos haces sonar como monstruos. No creo que sean monstruos. Creo que son personas que aprendieron que mi amor no tenía límites ni expectativas, y se han sentido cómodos con ese arreglo. La voz de Sofía se suavizó, cambiando al tono que usaba cuando quería algo importante. «Mamá, ¿qué quieres de nosotras? Dime qué hacer para arreglar esto». Era una pregunta justa, y había estado pensando en ello durante días. ¿Qué quería? Quiero que me llames a veces solo para hablar, no porque necesites algo. Quiero que preguntes por mi vida, mis intereses, mis sentimientos. Quiero que recuerdes mi cumpleaños sin que tenga que recordártelo. Quiero que me invites a cosas porque disfrutas de mi compañía, no porque necesites una niñera. Sí disfruto de tu compañía. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasamos tiempo juntas que no se trate de que necesites algo de mí? Otra pausa. Una más larga esta vez. Podríamos empezar a hacer eso. Podríamos almorzar a veces. Solo nosotras dos. ¿Cuándo fue la última vez que almorzamos juntas? No lo sé. Ha sido... hace tiempo. Sofía, han pasado 7 años. La última vez que almorzamos a solas, Emma tenía 9 y Sara 7. Y a la mitad de la comida me pediste que cuidara a las niñas ese fin de semana, porque la madre de Ricardo estaba en la ciudad y no querías a los niños cerca durante su visita. El silencio que siguió fue pesado con el reconocimiento. Sofía finalmente estaba empezando a entender el patrón con el que había estado viviendo durante décadas. «No me di cuenta», dijo en voz baja. «Lo sé, y esa es parte del problema. Me volví tan útil para ti que dejaste de verme como una persona con mis propias necesidades y deseos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora decides si quieres una relación conmigo basada en el respeto mutuo y el cariño genuino, o si quieres seguir tratando de mantener el acuerdo en el que existo para servir las necesidades de tu familia. Por supuesto que quiero una relación real contigo. Entonces necesitas empezar a tratarme como alguien cuyo tiempo, dinero y energía emocional tienen valor. Necesitas empezar a considerar mis sentimientos antes de hacer planes que me involucren. Necesitas dejar de usar a tus hijos como mensajeros y herramientas de manipulación». Sofía se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña. «No sé cómo hacer eso. No sé cómo tener una relación contigo que no se trate de lo que puedes hacer por nosotras». La admisión me rompió un poco el corazón, pero también me dio esperanza. El reconocimiento era el primer paso hacia el cambio. «Lo resolveremos juntas», dije. «Pero, Sofía, necesito que entiendas algo. No soy la misma persona que dirá que sí a todo y no pedirá nada a cambio. Esa mujer se estaba muriendo lentamente, y no voy a dejar que desaparezca por completo. No quiero que desaparezcas. Quiero aprender a ser una mejor hija, pero necesito que seas paciente conmigo. Esto va a ser difícil». Por primera vez en nuestra conversación, Sofía sonaba como la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, asustada y vulnerable, y necesitando la comodidad que confiaba en que le proporcionaría. «Puedo ser paciente»,
dije. Pero no puedo retroceder. No puedo pretender que lo que pasó en el aeropuerto no sucedió, o que los últimos años no hayan sido una lenta erosión de mi dignidad y autoestima. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque mañana Ricardo te va a decir que estoy siendo irracional. Emma y Sara van a preguntar por qué la abuela ya no las quiere. Tus amigas te van a decir que la familia es lo primero y que debo perdonar y olvidar. Y vas a tener que elegir entre el camino fácil de hacerme el problema y el camino difícil de examinar cómo llegamos hasta aquí. Sofía respiró con dificultad. ¿Y si elijo mal? Entonces me perderás. No porque no te quiera, sino porque finalmente me quiero lo suficiente como para alejarme de las relaciones que me disminuyen. ¿Mamá? Sí, tengo miedo. Y ahí estaba. La verdad debajo de toda la manipulación, la defensiva y el derecho. Sofía tenía miedo de perder el apoyo incondicional que siempre había tenido a su disposición. Miedo de tener que navegar por la vida sin una red de seguridad que nunca había reconocido que estaba usando. Lo sé, dije suavemente. El cambio da miedo. Pero, Sofía, he tenido miedo durante años. Miedo a estar sola, miedo a ser una carga, miedo a pedir demasiado. Podemos tener miedo juntas mientras descubrimos cómo hacer esto de manera diferente. Después de que colgamos, me senté en mi cocina con una taza de té y miré por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en décadas, no tenía idea de lo que traería el mañana. Nadie necesitaba que resolviera sus problemas, financiara sus sueños o proporcionara trabajo emocional sin reciprocidad. Era aterrador y estimulante en igual medida. Saqué un cuaderno que había comprado hace años pero que nunca había usado, y escribí una lista de cosas que quería hacer ahora que mi tiempo me pertenecía. Visitar el Museo Nacional de Antropología, aprender a pintar con las acuarelas que había olvidado que tenía, tomar una clase de cocina, leer libros enteros sin interrupción, llamar a la hermana de mi vieja amiga Margarita, con la que había perdido contacto después del funeral. Quizás incluso viajar a algún lugar al que siempre había querido ir. Al final de la lista, escribí, recordar lo que se siente ser Elena, no solo la madre de Sofía. Esa noche, dormí más profundamente que en años, envuelta en el tranquilo conocimiento de que finalmente, después de 7 décadas de vida, estaba aprendiendo a elegirme a mí misma. La invitación llegó 3 días después, entregada no por teléfono ni por mensaje de texto, sino por la propia Emma, de pie en mi puerta con los ojos enrojecidos y un trozo de papel doblado en sus manos temblorosas. «Abuela», susurró, y pude ver que había estado llorando. «Mamá me envió a darte esto. Dijo que si no vienes a nuestra reunión familiar, tal vez ya no seas parte de nuestra familia». Mi corazón se hizo pedazos por esta niña de 16 años que era utilizada como mensajera en un conflicto de adultos que no entendía. Me arrodillé a su altura, algo que había hecho cuando era pequeña, y necesitaba consuelo. «Emma, cariño, pase lo que pase entre tu madre y yo, siempre serás mi nieta. Nada puede cambiar eso. ¿Entiendes?», asintió, pero nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. «¿Pero por qué todos están tan enojados? ¿Por qué no puede...?» «Porque a veces lo normal no es sano, cariño. A veces las personas necesitan aprender nuevas formas de amarse». Desdoblé el papel. Estaba escrito con la letra precisa de Sofía. Reunión familiar. Domingo, 2 p.m. Oficina de Ricardo, centro de la ciudad. Necesitamos resolver esta situación de una vez por todas. Las niñas estarán presentes. No dejes que esto destruya a nuestra familia. Oficina de Ricardo. No su casa, no un lugar neutral, sino el lugar donde hacía negocios. Esto no iba a ser una conversación sobre la curación de las relaciones. Esto iba a ser una negociación donde se esperaba que yo me rindiera. El domingo llegó gris y frío, con el viento de octubre azotando a través de los cañones de concreto del centro de la Ciudad de México. Estaba parada afuera del reluciente edificio de oficinas en la calle Madero, usando mi vestido rojo y una confianza que todavía estaba aprendiendo a habitar. El portero me miró con curiosidad educada. Claramente no pertenecía a este mundo de trajes de poder y relojes caros. La oficina de Ricardo era todo lo que había esperado.
ventanas de piso a techo con vista a la ciudad, muebles de cuero que costaban más que mi renta mensual, premios y fotografías diseñadas para impresionar a los clientes con su éxito. Sofía estaba sentada rígidamente en una de las sillas, usando su armadura de ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Emma y Sara estaban en el sofá, luciendo incómodas y confundidas sobre por qué habían sido convocadas al lugar de trabajo de su padrastro un domingo por la tarde. Ricardo mismo estaba detrás de su escritorio masivo, posicionándose claramente como la figura de autoridad en esta reunión. Señaló una sola silla colocada directamente frente al escritorio. La silla caliente, donde se colocaba a los clientes difíciles para ser intimidados y obligados a cumplir. No me senté. Hola, Sofía. Niñas. Besé a Emma y Sara en la frente, notando cómo se relajaron un poco ante mi presencia familiar. Ricardo. Elena, por favor, siéntese, dijo Ricardo, con el encanto practicado que probablemente usaba con los inversores reacios. Tenemos mucho de qué hablar. Prefiero estar de pie. Gracias. Sofía le lanzó a Ricardo una mirada que no pude interpretar, pero pude sentir la tensión en la habitación aumentar. Esto no iba según su guión. «Mamá», comenzó Sofía, con la voz cuidadosamente modulada. «Hemos estado pensando mucho desde nuestra última conversación. Nos damos cuenta de que ha habido algunos malentendidos sobre las expectativas y los límites. Malentendidos. Como si 40 años de entrega unilateral hubieran sido un simple error de comunicación. Queremos arreglar las cosas», añadió Ricardo, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «Así que hemos preparado una propuesta que creemos que aborda sus inquietudes mientras mantenemos a nuestra familia unida». Deslizó una carpeta por el escritorio hacia mí. No me moví para tomarla. «¿Qué tipo de propuesta?» Sofía se aclaró la garganta. «Estamos preparadas para devolverle el dinero de su cuenta de ahorros. No todo a la vez, obviamente, pero con el tiempo. Tal vez 200 pesos al mes, como sugirió Ricardo. Y seremos más consideradas al incluirla en las decisiones familiares. ¿A cambio de qué?» La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. Esperaban gratitud, no negociación. Ricardo se recuperó primero, a cambio de dejar esta situación desagradable atrás. Las niñas necesitan a su abuela. Sofía necesita a su madre. Somos una familia, y las familias resuelven sus problemas. Las familias también se respetan, dije en voz baja. Consideran los sentimientos de los demás. No se aprovechan financieramente de sus parientes mayores. «Mamá, eso no es justo», dijo Sofía, su fachada compuesta comenzando a agrietarse. «Nunca nos aprovechamos de ti. Todo lo que pedimos lo diste de buena gana, porque me enseñaste que decir no significaba arriesgar tu amor». Emma miró entre su madre y yo con creciente alarma. «Abuela, ¿qué dinero? ¿De qué está hablando todo el mundo?» Sofía me lanzó una mirada de advertencia, pero ya había terminado de protegerla de las consecuencias de sus elecciones. «Tu madre ha estado sacando dinero de mi cuenta de ahorros sin preguntar, Emma. Miles de pesos en los últimos meses». «Mamá», Sara jadeó, mirando a Sofía con sorpresa. «Dijiste que la abuela quería ayudar con nuestro campamento y esas cosas». «Sí quería ayudar», dije suavemente. «Pero también quería que me lo preguntaran. No solo que me quitaran el dinero mientras no miraba». Ricardo se puso de pie. Su máscara profesional se desvaneció para revelar irritación. «Elena, estás alterando a las niñas con estas acusaciones». Sofía tenía la autoridad legal para acceder a esas cuentas. Todo estaba en regla. Legal, sí. ¿Ético? Eso es debatible. «Mire», dijo Ricardo, su voz endureciéndose. «Voy a ser directo aquí. Tiene 74 años. Vive sola, no tiene otra familia. Y francamente, nos necesita más de lo que nosotros la necesitamos a usted. Esta pequeña rebelión suya es linda, pero no es sostenible. ¿Qué van a hacer? ¿Cortar a la única familia que tiene por dinero?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Emma jadeó. Sara miró a Ricardo con algo parecido al horror. Incluso Sofía pareció aturdida por la franqueza de su marido. Pero en lugar del colapso y la derrota que Ricardo esperaba, sentí algo más. «Claridad. Tiene toda la razón, Ricardo», dije.
con la voz perfectamente firme. Tengo 74 años, lo que significa que soy lo suficientemente mayor para saber la diferencia entre la familia y las personas que creen que me poseen porque compartimos ADN. Me volví hacia Sofía. ¿Quieres saber qué voy a hacer? Te lo voy a demostrar. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre Manila que había estado llevando durante 2 días, esperando este momento. Estos son los documentos de custodia revisados para mi testamento. Todo lo que poseo, mis ahorros, mi seguro de vida, mi departamento, todo, ahora va al albergue para mujeres de la Ciudad de México. Ayudan a las mujeres que han sido abandonadas por personas que se suponía que las amaban. El rostro de Sofía se puso blanco. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. También he contactado a la Secretaría de Hacienda para informar el acceso no autorizado a mis cuentas. Aparentemente, el abuso financiero de los ancianos se toma muy en serio por las agencias federales. Ricardo ya estaba de pie, su cuidadosa compostura completamente desaparecida. No puedes hacer esto. Impugnaremos el testamento. La declararemos incompetente. ¿Por qué motivos? ¿Porque finalmente aprendí a decir no? ¿Porque decidí que mi dinero debería ir a personas que realmente lo necesitan en lugar de a personas que se sienten con derecho a él? Abuela, por favor, dijo Emma, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Ya no nos amas? Este era el momento que había estado temiendo, el momento en que mi negativa a ser utilizada se torcería en un rechazo del amor mismo. Me senté junto a Emma y tomé sus manos entre las mías. Las amo más de lo que jamás sabrás. Las quiero tanto que estoy dispuesta a ser la villana de esta historia si eso significa que puedan aprender algo importante sobre cómo las personas deben tratarse unas a otras. No entiendo, susurró Sara. Algún día lo entenderás. Algún día, alguien intentará convencerte de que amar significa siempre decir que sí, siempre renunciar a lo que quieres, siempre hacerte más pequeña para que puedan ser más grandes. Y cuando eso suceda, quiero que recuerdes que tu abuela fue lo suficientemente valiente como para decir que no. Sofía estaba llorando ahora, su maquillaje perfecto corriéndole por las mejillas. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hacerlo mejor. ¿Puedes? Porque Ricardo acaba de amenazar con declararme incompetente por negarme a ser aprovechada. Eso no suena como alguien que esté interesado en mejorar. Me puse de pie y miré alrededor de la habitación por última vez. La oficina cara que se suponía que me intimidaría, a Ricardo fulminando con la mirada detrás de su escritorio de poder, a Sofía derrumbándose en su armadura de diseñador, a mis nietas tratando de entender por qué su mundo se estaba desmoronando. No les estoy pidiendo que elijan entre el dinero y la familia, dije. Les estoy pidiendo que elijan entre usar a las personas y amarlas. Esas son cosas muy diferentes. Caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Sofía, cuando estés lista para tener una relación conmigo que no se base en lo que puedo proporcionarles, sabes dónde encontrarme. Pero no voy a proporcionar nada más mientras resuelves eso. ¿Y si no lo hacemos? Gritó Ricardo tras de mí, con la voz áspera por la ira. ¿Y si decidimos que ya hemos tenido suficiente de tu drama y manipulación? Me volví por última vez, mirándolo directamente. Entonces demostrarás que todo lo que creía sobre esta familia era cierto, y sabré que tomé la decisión correcta. Emma saltó y corrió hacia mí, abrazándome por la cintura. Abuela, no me importa el dinero, solo quiero que vuelvas. La abracé fuerte, memorizando la sensación de su abrazo, sabiendo que podría pasar mucho tiempo antes de que volviera a sentirlo. No me voy a ir a ningún lado, cariño. Pero no voy a fingir que las malas palabras y el comportamiento egoísta están bien solo porque provienen de la familia. Sara se unió al abrazo, y por un momento, las tres estuvimos en esa oficina fría y cara, rodeadas de un amor que era real incluso en medio de toda la desintegración. Estoy orgullosa de ambas, susurré. Tienen corazones amables. No dejen que nadie las convenza de que la amabilidad significa dejar que la gente las lastime. Horas, besé la parte superior de sus cabezas y me separé suavemente de su abrazo. Sofía seguía llorando, pero no hizo ningún movimiento para detenerme o discutir más. Ricardo estaba mirando por la ventana, probablemente ya calculando el impacto financiero de mi decisión.
Salí de esa oficina y no miré atrás. En el ascensor que bajaba, vi mi reflejo en las puertas de acero pulido. La mujer que me miraba era diferente de la que había entrado en ese edificio una hora antes. Esta mujer se veía cansada pero aliviada, triste pero libre. Afuera, el viento de octubre había arreciado, pero ahora se sentía diferente. No áspero y castigador, sino purificador. Fui a la cafetería más cercana y pedí un café de verdad, no el instantáneo que había estado bebiendo para ahorrar dinero. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar apresurada por la acera, todos yendo a alguna parte, todos llevando sus propias historias complicadas de amor y pérdida, y aprendiendo a ser valientes. Por primera vez en 40 años, no tenía idea de qué vendría después, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Lo que viniera después sería mi elección, y esa fue la sensación más aterradora y liberadora que jamás había experimentado. 3 semanas después del enfrentamiento en la oficina de Ricardo, hice algo que no había hecho en 47 años. Compré un boleto de avión para mí, a algún lugar al que quería ir, con dinero que decidí gastar en mi propia felicidad. El boleto era para Santa Fe, Nuevo México. Había visto un documental sobre la vida de Georgia O'Keeffe allí, sobre cómo se había encontrado en los paisajes desérticos y los cielos infinitos. Algo de su historia resonó en mí. Una mujer que había descubierto su verdadera voz más tarde en la vida, que había aprendido a pintar el mundo tal como lo veía, en lugar de como otros esperaban que lo viera. La noche anterior a mi vuelo, la señora Chen llamó a mi puerta con un pequeño paquete envuelto, y esa sonrisa gentil que había llegado a apreciar. Un regalo de despedida, dijo, metiéndolo en mis manos. Estoy orgullosa de ti, Elena. Se necesita coraje para elegirse a sí misma. Dentro había una hermosa agenda de cuero, de esas con papel hecho a mano y un marcador de cinta. En la primera página había escrito, para las historias que estás lista para contarte sobre quién eres realmente. Había estado tomando pequeños pasos hacia la recuperación de mi vida todos los días, desde ese enfrentamiento del domingo. Había empezado a pintar con esas acuarelas que había encontrado en mi armario, creando paisajes torpes pero alegres que no se parecían en nada a lo que nadie más querría colgar en sus paredes. Pero eran mías, creadas por mis manos, expresando algo dentro de mí que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Me había unido a una clase de cocina en el colegio comunitario, donde aprendí a hacer pasta desde cero, y hablé con otras personas que estaban probando cosas nuevas por el puro placer de aprender. El instructor, un hombre jovial llamado Giuseppe, me llamaba Elena la artista, después de que me vio dibujando las formas de pasta en los márgenes de mi cuaderno de recetas. Había vuelto a leer libros de verdad, novelas que me transportaban a otros mundos, donde mujeres de mi edad se enamoraban, vivían aventuras, hacían descubrimientos sobre sí mismas que lo cambiaban todo. Había olvidado cómo se sentía perderse en una historia que no se trataba de resolver los problemas de otra persona. Lo más importante, había comenzado a decir sí a las cosas que quería y no a las que no quería. Suena simple, pero después de décadas de autosacrificio automático, fue revolucionario. Cuando la señora Patricia del 3A me preguntó si podía cuidar a su gato durante 2 semanas mientras visitaba a su hija, dije que no. Cuando el coordinador de voluntarios del comedor comunitario me preguntó si podía trabajar turnos adicionales para cubrir a alguien que había renunciado, dije que no. Cuando el telemarketing me llamó para venderme un seguro que no necesitaba, colgué en lugar de escuchar cortésmente toda la presentación. Cada no se sentía como una pequeña rebelión, un pequeño acto de respeto propio que se basaba en el anterior. Pero Santa Fe fue mi primer gran sí, mi primera declaración real de que Elena Ramírez tenía deseos y sueños que importaban lo suficiente como para gastar dinero, para tomar tiempo, para priorizar por encima de la comodidad de todos los demás. El avión era pequeño, con conexión en Denver, y me encontré sentada al lado de una mujer de mi edad que viajaba para visitar a su primer bisnieto. «Mi nieta acaba de tener un bebé», dijo, mostrándome fotos en su teléfono. La pequeña Sofía, 6 libras, 4 onzas de pura perfección.
Sonreí y admiré las fotos, sintiendo un punzón familiar cuando pensé en Emma y Sara. Habían pasado 3 semanas desde que me habían visto, 3 semanas desde que había escuchado sus voces, o supe lo que estaba pasando en sus vidas diarias. ¿También está visitando a su familia?, preguntó la mujer. No, dije, y la palabra sonó extraña y maravillosa. visitándome a mí misma. Ella pareció perpleja, así que le expliqué. Tengo 74 años, y este es el primer viaje que hago solo porque quería ir a algún lugar. Voy a ver arte y a comer comida que nunca he probado, y a sentarme en lugares donde nadie sabe mi nombre ni necesita nada de mí. Su rostro se iluminó con comprensión y algo que parecía envidia. «Qué bueno», dijo. «He estado hablando de hacer un viaje yo sola durante 20 años, pero siempre hay alguien que necesita algo. Siempre lo habrá», dije amablemente. «Eso es lo que aprendí. Siempre habrá alguien que necesite algo. La pregunta es si tú te importas lo suficiente como para decir que, a veces, las necesidades de los demás pueden esperar». Cuando el avión aterrizó en Albuquerque, renté un coche, otra primicia, y conduje la hora hasta Santa Fe a través de un paisaje diferente a todo lo que había visto jamás. El cielo se extendía para siempre, pintado en tonos de azul para los que no tenían nombres. Las montañas en la distancia parecían gigantes dormidos, y las plantas del desierto parecían entender algo sobre la supervivencia que yo apenas estaba empezando a aprender. Había reservado una pequeña casita en un bed and breakfast, regentado por una mujer llamada María, quien me mostró una habitación con paredes encaladas y azulejos pintados a mano, y ventanas que daban a un jardín donde los colibríes se lanzaban entre flores rojas. «¿Está usted sola?», preguntó María, no con juicio, sino con el reconocimiento de alguien que entendía el significado de tal elección. «Sí», dije, y ya no sonaba a soledad. Sonaba a libertad. Esa primera noche, me senté en el jardín con una copa de vino, algo que rara vez había hecho, ya que Sofía siempre había hecho comentarios sobre que beber sola era un signo de depresión, y observé la puesta de sol pintar el cielo con colores que hacían que mis acuarelas de aficionada parecieran pinturas de dedos. Saqué la agenda de la señora Chen y escribí mi primera entrada. Día 1 de mi nueva vida. Estoy en Nuevo México. Sola, pero no solitaria. Tengo 74 años, y finalmente estoy aprendiendo lo que me gusta, lo que quiero, lo que me hace feliz. Hoy descubrí que amo el olor a salvia, y el sonido de las campanillas de viento, y la forma en que la luz se ve diferente cuando estás en un lugar donde nadie espera que seas nadie más que tú misma. A la mañana siguiente, caminé por la plaza, donde los artistas nativos americanos exponían sus joyas y cerámica bajo una pasarela cubierta. Compré un par de aretes de plata con forma de plumas, no porque fueran prácticos o porque alguien más los aprobara, sino porque capturaban la luz maravillosamente y me hacían sentir elegante. El anciano navajo que me los vendió sonrió cuando me los puse. «Le quedan bien», dijo. «Tiene la cara de alguien que está aprendiendo a volar». Pasé la tarde en el Museo Georgia O'Keeffe, de pie frente a pinturas que capturaban la esencia de este paisaje que apenas estaba empezando a entender. Había una pintura, un primer plano de una flor que de alguna manera lograba ser íntima y vasta, que me hizo llorar en medio de la galería, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento. Esto era lo que parecía cuando alguien pintaba su verdad sin compromisos, sin preocuparse de si otros entenderían o aprobarían. En mi tercer día, me inscribí en una clase de cerámica en un estudio local. Mis manos, que habían pasado décadas sirviendo a los demás, se sintieron torpes e inciertas mientras intentaba centrar la arcilla en el torno. Pero la instructora, una mujer paciente llamada Rosa, me animó a dejar de pensar y empezar a sentir. «La arcilla te dirá lo que quieres ser», dijo. «Solo tienes que escuchar». Al final de la clase, había creado algo que apenas se parecía a un cuenco, pero que se sentía como una victoria. Era desigual y áspero, pero lo había hecho con mis propias manos, siguiendo mis propios instintos, creando algo que no había existido antes de que lo tocara. Esa noche, llamé a Emma. Era la primera vez que iniciaba el contacto desde ese día en la oficina de Ricardo,
y mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que respondiera. ¿Abuela? Su voz era cautelosa pero esperanzada. Hola, cariño. Te llamo desde Nuevo México. ¿Nuevo México? ¿Qué estás haciendo allá? Aprendiendo a hacer cerámica y viendo las puestas de sol más hermosas que jamás haya visto. ¿Cómo estás, cariño? Hablamos durante 30 minutos sobre su escuela, sus amigos, su último proyecto de arte. No preguntó sobre el conflicto familiar, y yo no lo mencioné. Durante media hora, solo fuimos abuela y nieta, conectadas por un amor que no tenía nada que ver con el dinero, las obligaciones o las complicaciones adultas. ¿Abuela? Dijo cuando estábamos a punto de colgar. Mamá ha estado muy triste desde que te fuiste. Llora mucho. Mi corazón se contrajo, pero mantuve mi voz firme. El cambio es difícil para todos, Emma. Pero a veces tenemos que estar tristes por un tiempo antes de poder aprender a ser felices de maneras más saludables. ¿Volverás pronto? Siempre volveré, cariño. Pero cuando lo haga, las cosas podrían ser diferentes. Estoy aprendiendo a ser un tipo diferente de abuela. Una que te ama tanto, pero que no renuncia a partes de sí misma para demostrarlo. Después de que colgamos, me senté en el jardín y me permití sentir todo el peso de lo que había renunciado por esta libertad. Extrañaba terriblemente a mis nietas. Extrañaba la idea de Sofía que había llevado durante tanto tiempo, la hija que algún día podría valorarme por lo que era en lugar de por lo que podía proporcionar. Pero no extrañaba la ansiedad constante, la sensación de nunca ser suficiente, el agotamiento de tratar de comprar amor con mis recursos y mi silencio. En mi última mañana en Santa Fe, caminé hasta un lugar donde podía ver todo el valle extendiéndose debajo de mí. El paisaje parecía infinito, lleno de posibilidades que nunca había considerado cuando mi mundo estaba definido por las necesidades de otras personas. Pensé en la mujer que había abordado ese avión en la Ciudad de México 5 días antes, más pequeña, más triste, todavía cargando el peso de 40 años de expectativas disminuidas. Esa mujer se había ido, no borrada sino transformada, como la arcilla que había sido cocida en un horno, y había emergido más fuerte, más hermosa, más ella misma de lo que nunca había sido antes. Saqué mi agenda y escribí: no soy la misma persona que dejó la Ciudad de México hace 5 días. No soy la misma persona que fue abandonada en un aeropuerto hace 3 semanas. No soy la misma persona que pasó 40 años creyendo que amar significaba desaparecer en la vida de otras personas hasta que no quedara nada de mí. Soy Elena Ramírez. Tengo 74 años. Me gustan las joyas de plata y el vino tinto y las puestas de sol que pintan el cielo con colores imposibles. Estoy aprendiendo a hacer cerámica y a hablar español y a pintar acuarelas que no se parecen a las pinturas de nadie en el mundo. Estoy aprendiendo que amar a alguien no significa sacrificarse por ellos. Estoy aprendiendo que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. Estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser antes de que el mundo te enseñara a ser más pequeña. Sí, mañana vuelo de regreso a la Ciudad de México, pero no voy a volver a mi antigua vida. Me traigo a casa esta nueva versión de mí misma y veré qué puede construir allí. Esa noche, empacando mi pequeña maleta, llevaba mucho más de lo que había traído. Llevaba arcilla aún incrustada debajo de las uñas, el aroma a salvia en mi cabello, el recuerdo de colores que no tenían nombres en ningún idioma que conocía. Lo más importante, llevaba la certeza absoluta de que valía la pena el tiempo, el dinero y la atención que había invertido en mí misma durante estos últimos 5 días. Y esa certeza iba a cambiarlo todo. 6 meses después de Santa Fe, estaba pintando acuarelas en mi cocina cuando sonó el timbre. A través del mirador, vi a Sofía parada en el pasillo, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas y luciendo nerviosa de una manera que no había visto desde que tenía 16 años, y destrozó mi coche. Abrí la puerta, pero no la invité de inmediato a entrar. «Hola, mamá», dijo con la voz pequeña e incierta. «Te traje flores, tus favoritas». De hecho, eran mis favoritas. Margaritas blancas simples que siempre me habían encantado, pero que Sofía había desestimado como demasiado sencillas durante años. El hecho de que lo recordara, y lo que es más importante, que las hubiera elegido de todos modos, me pareció significativo.
Son hermosas, dije, aceptando el ramo. ¿Te gustaría un poco de café? Sofía asintió agradecida, y nos sentamos a mi mesa de la cocina, donde meses antes había descubierto los estados de cuenta bancarios vacíos que iniciaron todo este viaje. Pero la mujer sentada frente a ella ahora era diferente. Mi cabello era más corto, cortado en un estilo que me hacía sentir contemporánea en lugar de invisible. Llevaba una blusa turquesa que había comprado en Santa Fe y esos aretes de plumas plateadas que captaban la luz cuando movía la cabeza. «¿Te ves?» comenzó Sofía. Luego se detuvo. «¿Te ves feliz?» «Lo soy», dije simplemente. «¿Cómo estás?» «Estoy...» Hizo una pausa, pareciendo luchar con la honestidad. «En realidad, no muy bien. Las niñas te extrañan terriblemente. Sara te pregunta casi todos los días. Emma ha estado pintando cuadros de Nuevo México porque dijo que sonaba hermoso cuando se lo describiste». Sentí el tirón familiar de la culpa, el viejo impulso de arreglar la tristeza de todos los demás. Pero había aprendido a reconocer ese sentimiento ahora, a dejar que existiera sin dejar que me controlara. «También las extraño», dije. «¿Cómo estás manejando eso?» Sofía pareció sorprendida por la pregunta, por mi negativa a ofrecer inmediatamente una solución o a asumir la responsabilidad del estado emocional de todos. «Yo he estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo aprendí a verte como alguien que existía para resolver mis problemas en lugar de como una persona con tu propia vida». Metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado. «Hice una lista de todas las veces que te llamé para pedirte ayuda en el último año. No para hablar, no para pasar tiempo juntas, sino para pedirte algo». Desdobló el papel y pude ver su letra ordenada cubriendo ambos lados. 47 veces, mamá. 47 veces te llamé porque necesitaba dinero, o que cuidaras a las niñas, o alguien que resolviera una crisis. ¿Y sabes cuántas veces llamé solo para ver cómo estabas? Esperé. 3 veces. 3 veces en todo un año. Su voz se quebró, y 2 de ellas fueron cuando estaba esperando los resultados de los exámenes y necesitaba a alguien que me distrajera de preocuparme por mí misma. La confesión quedó suspendida entre nosotras como humo. Sofía estaba llorando ahora, no las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer, sino las lágrimas honestas de alguien que se enfrentaba a una verdad incómoda sobre sí misma. «No sabía que lo estaba haciendo», continuó. «Lo juro, mamá. No me di cuenta de que te había convertido en un recurso en lugar de una persona. Pero eso no lo hace correcto. No excusa 40 años de darte por sentada». Serví café para las 2, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se prolongara. La yo antigua se habría apresurado a consolarla, a minimizar su culpa y a arreglarlo todo. La yo nueva entendía que sentarse con la incomodidad era a veces la única forma de superarla. «¿Qué quieres que pase ahora?», pregunté. «Quiero aprender a ser tu hija en lugar de tu dependiente. Quiero que Emma y Sara conozcan a su abuela como una persona completa, no solo como alguien que aparece cuando necesitamos algo. Quiero...» Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. «Quiero empezar de nuevo, si me lo permites». Empezar de nuevo significa aceptar que no soy la misma persona que hace 6 meses, dije. Ahora tengo límites. Tengo mis propios intereses, planes y prioridades. Digo no a las cosas que no me sirven y sí a las cosas que me traen alegría, incluso si no involucran a la familia. Sofía asintió. «Todavía estoy aprendiendo lo que eso significa, pero quiero aprender». Significa que la semana pasada, cuando llamaste para decir que Emma necesitaba un vestido formal para el baile de invierno, y dije que no podía ayudar en este momento, no puedes volver a llamar 3 veces más intentando convencerme. Tienes que aceptar mi respuesta. Sofía se estremeció. «Lo hice, ¿verdad?» «Lo hiciste. Y cuando dije que estaba ocupada con mi clase de cerámica y no podía cuidar a las niñas el sábado por la noche, Ricardo me envió un mensaje de texto diciendo que la familia debe ser lo primero. Eso debe parar. Hablaré con él». «No», dije con firmeza. «Necesitas establecer límites con él, al igual que yo estoy estableciendo límites con todas ustedes. Ricardo no tiene derecho a hacerme sentir culpable por tener una vida fuera de la conveniencia de tu familia».
Hablamos durante 2 horas. No sobre lo que Sofía necesitaba de mí, sino sobre cómo podría ser una relación sana entre nosotras. Me contó sobre la terapia que había empezado, sobre lo difícil que era darse cuenta de que muchas de sus relaciones se basaban en lo que la gente podía hacer por ella en lugar de en el afecto y el respeto mutuos. Lo más difícil, dijo, es admitir que aprendí esto al ver cómo te trataba. Las niñas han empezado a esperar que les solucione todo, que resuelva cada problema, que siempre esté disponible. Y me di cuenta de que aprendieron eso al ver cómo te trataba. Cuando se fue esa tarde, no me pidió nada, excepto permiso para volver a llamar pronto. Me abrazó en la puerta, un abrazo real, no los abrazos rápidos y distraídos a los que me había acostumbrado. Mamá, dijo mientras se iba, estoy orgullosa de ti, por elegirte a ti misma. Debe haber dado miedo. Aterrador, admití, pero no tanto como desaparecer por completo. El mes siguiente trajo pequeños cambios, como flores que florecen lentamente en primavera. Emma llamó solo para contarme sobre un libro que estaba leyendo. Sara me envió fotos de una escultura de arcilla que había hecho en la clase de arte, inspirada en historias sobre mis lecciones de cerámica. Sofía me invitó a almorzar, solo nosotras dos, sin otra agenda que pasar tiempo juntas. No era perfecto. Hubo momentos en que los viejos patrones trataron de reafirmarse, en que alguien pedía algo y parecía sorprendido cuando consideraba si realmente quería ayudar. Mañana vuelo de regreso a la Ciudad de México, pero no vuelvo a mi antigua vida. Me traigo a casa esta nueva versión de mí misma y veré qué puede construir allí. Esa noche, empaqué mi pequeña maleta, pero llevaba mucho más de lo que había traído. Llevaba arcilla aún incrustada debajo de las uñas, el aroma a salvia en mi cabello, el recuerdo de colores que no tenían nombres en ningún idioma que conocía. Lo más importante, llevaba la certeza absoluta de que yo valía el tiempo, el dinero y la atención que había invertido en mí misma durante estos últimos 5 días. Y esa certeza iba a cambiarlo todo. 6 meses después de Santa Fe, estaba pintando acuarelas en mi cocina cuando sonó el timbre. Por el mirador, vi a Sofía parada en el pasillo, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas y luciendo nerviosa de una manera que no había visto desde que tenía 16 años, y destrozó mi coche. Abrí la puerta, pero no la invité de inmediato a entrar. «Hola, mamá», dijo, con la voz pequeña e incierta. «Te traje flores, tus favoritas». De hecho, eran mis favoritas. Margaritas blancas simples que siempre me habían encantado, pero que Sofía había desestimado como demasiado sencillas durante años. El hecho de que lo recordara, y lo que es más importante, que las hubiera elegido de todos modos, me pareció significativo. «Son hermosas», dije, aceptando el ramo. «¿Te gustaría un poco de café?» Sofía asintió agradecida, y nos sentamos a mi mesa de la cocina, donde meses antes había descubierto los estados de cuenta bancarios vacíos que iniciaron todo este viaje. Pero la mujer sentada frente a ella ahora era diferente. Mi cabello era más corto, cortado en un estilo que me hacía sentir contemporánea en lugar de invisible. Llevaba una blusa turquesa que había comprado en Santa Fe, y esos aretes de plumas plateadas que captaban la luz cuando movía la cabeza. «¿Te ves?» comenzó Sofía. Luego se detuvo. «Te ves feliz». «Lo soy», dije simplemente. «¿Cómo estás?» «Estoy...» Hizo una pausa, pareciendo luchar con la honestidad. «En realidad, no muy bien. Las niñas te extrañan terriblemente. Sara te pregunta casi todos los días. Emma ha estado pintando cuadros de Nuevo México porque dijo que sonaba hermoso cuando se lo describiste». Sentí el tirón familiar de la culpa, el viejo impulso de arreglar la tristeza de todos los demás. Pero había aprendido a reconocer ese sentimiento ahora, a dejar que existiera sin dejar que me controlara. «También las extraño», dije. «¿Cómo estás manejando eso?» Sofía pareció sorprendida por la pregunta, por mi negativa a ofrecer inmediatamente una solución o a asumir la responsabilidad del estado emocional de todos. «Yo he estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo aprendí a verte como alguien que existía para resolver mis problemas en lugar de como una persona con tu propia vida». Metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado. «Hice una lista.
de todas las veces que te llamé para pedirte ayuda en el último año. No para hablar, no para pasar tiempo juntas, sino para pedirte algo. Desdobló el papel y pude ver su letra ordenada cubriendo ambos lados. 47 veces, mamá. 47 veces te llamé porque necesitaba dinero, o que cuidaras a las niñas, o alguien que resolviera una crisis. ¿Y sabes cuántas veces llamé solo para ver cómo estabas? Esperé. 3 veces. 3 veces en todo un año. Su voz se quebró. Y 2 de ellas fueron cuando estaba esperando los resultados de los exámenes y necesitaba a alguien que me distrajera de preocuparme por mí misma. La confesión quedó suspendida entre nosotras como humo. Sofía estaba llorando ahora, no las lágrimas manipuladoras que había aprendido a reconocer, sino las lágrimas honestas de alguien que se enfrentaba a una verdad incómoda sobre sí misma. No sabía que lo estaba haciendo. Continuó. Lo juro, mamá. No me di cuenta de que te había convertido en un recurso en lugar de una persona, pero eso no lo hace correcto. No excusa 40 años de darte por sentada. Serví café para las 2, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se prolongara. La yo antigua se habría apresurado a consolarla, a minimizar su culpa y a arreglarlo todo. La yo nueva entendía que sentarse con la incomodidad era a veces la única forma de superarla. ¿Qué quieres que pase ahora?, pregunté. Quiero aprender a ser tu hija en lugar de tu dependiente. Quiero que Emma y Sara conozcan a su abuela como una persona completa, no solo como alguien que aparece cuando necesitamos algo. Quiero... Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. Quiero empezar de nuevo, si me lo permites. Empezar de nuevo significa aceptar que no soy la misma persona que hace 6 meses, dije. Ahora tengo límites. Tengo mis propios intereses, planes y prioridades. Digo no a las cosas que no me sirven y sí a las cosas que me traen alegría, incluso si no involucran a la familia. Sofía asintió. Todavía estoy aprendiendo lo que eso significa, pero quiero aprender. Significa que... La semana pasada, cuando llamaste para decir que Emma necesitaba un vestido formal para el baile de invierno, y dije que no podía ayudar en este momento, no puedes volver a llamar 3 veces más intentando convencerme. Tienes que aceptar mi respuesta. Sofía se estremeció. Lo hice, ¿verdad? Lo hiciste. Y cuando dije que estaba ocupada con mi clase de cerámica y no podía cuidar a las niñas el sábado por la noche, Ricardo me envió un mensaje de texto diciendo que la familia debe ser lo primero. Eso debe parar. Hablaré con él. No, dije con firmeza. Necesitas establecer límites con él, al igual que yo estoy estableciendo límites con todas ustedes. Ricardo no tiene derecho a hacerme sentir culpable por tener una vida fuera de la conveniencia de tu familia. Hablamos durante 2 horas, no sobre lo que Sofía necesitaba de mí, sino sobre cómo podría ser una relación sana entre nosotras. Me contó sobre la terapia que había empezado, sobre lo difícil que era darse cuenta de que muchas de sus relaciones se basaban en lo que la gente podía hacer por ella, en lugar de en el afecto y el respeto mutuos. Lo más difícil, dijo, es admitir que aprendí esto al ver cómo te trataba. Las niñas han empezado a esperar que les solucione todo, que resuelva cada problema, que siempre esté disponible. Y me di cuenta de que aprendieron eso al ver cómo te trataba. Cuando se fue esa tarde, no me pidió nada, excepto permiso para volver a llamar pronto. Me abrazó en la puerta. Un abrazo real, no los abrazos rápidos y distraídos a los que me había acostumbrado. Mamá, dijo mientras se iba, estoy orgullosa de ti, por elegirte a ti misma. Debe haber dado miedo, aterrador, admití, pero no tanto como desaparecer por completo. El mes siguiente trajo pequeños cambios, como flores que florecen lentamente en primavera. Emma llamó solo para contarme sobre un libro que estaba leyendo. Sara me envió fotos de una escultura de arcilla que había hecho en la clase de arte, inspirada en historias sobre mis lecciones de cerámica. Sofía me invitó a almorzar, solo nosotras 2, sin otra agenda que pasar tiempo juntas. No era perfecto. Hubo momentos en que los viejos patrones trataron de reafirmarse, en que alguien pedía algo y parecía sorprendido cuando consideraba si realmente quería ayudar. El mayor reto llegó en Navidad. Por primera vez en 40 años,
Hice mis propios planes para las fiestas en lugar de asumir automáticamente que las pasaría gestionando las tradiciones de todos los demás. Reservé un viaje a Oaxaca, donde planeaba pasar una semana explorando la arquitectura histórica y comiendo comida que nunca había probado. Cuando Sofía llamó para hablar de los planes para la cena de Navidad, le conté sobre mi viaje. El silencio al otro lado de la línea se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había cortado. «Pero, mamá», dijo Sofía finalmente, «¿siempre pasas la Navidad con nosotras? ¿Qué pasa con las niñas? ¿Qué pasa con nuestras tradiciones? Crearán nuevas tradiciones», dije. «Y cuando regrese, me enteraré de todo». «¿Pero quién va a hacer tu famoso pastel de camote? ¿Quién va a ver a las niñas abrir sus regalos mientras preparamos el desayuno?» Las preguntas revelaron mucho sobre cómo mi familia había aprendido a verme, no como una invitada en sus celebraciones, sino como personal no remunerado que casualmente estaba emparentado con ellos. «Ya lo descubrirán», dije. «Todas son adultas capaces». La Navidad en Oaxaca fue mágica. Hice un recorrido en carreta por el centro histórico. Asistí a un concierto en una antigua catedral y cené en un restaurante donde el camarero me llamó «hermosa dama». Y lo decía en serio. Extrañé a Emma y a Sara, pero no extrañé el agotamiento de cocinar para 12 personas mientras todos los demás se relajaban, ni la sensación de ser esencial, pero, de alguna manera, invisible al mismo tiempo. Cuando regresé a la Ciudad de México, encontré un paquete esperándome. Dentro había tarjetas hechas a mano de Emma y Sara, llenas de dibujos de nuestros recuerdos juntas y promesas de llamar con más frecuencia. Sofía había incluido una nota. «Te extrañamos, pero también nos dimos cuenta de cuánto trabajo siempre hacías para que nuestras celebraciones fueran posibles. El año que viene, queremos planear algo juntas donde puedas disfrutarlo en lugar de gestionarlo». Esa primavera, casi un año después del incidente en el aeropuerto que lo cambió todo, tuve mi primera exposición de arte. Fue pequeña, solo una exhibición en la esquina del centro comunitario donde tomaba clases, pero era mía. 12 pinturas de acuarela que había creado durante el último año, cada una capturando algo que había descubierto sobre la belleza, la resiliencia, sobre el coraje que se necesita para florecer tarde en la vida. Sofía vino a la inauguración, trayendo a Emma y Sara. Se pararon frente a mi pintura del atardecer en Santa Fe, la que había estado trabajando la mañana en que Sofía llamó a mi puerta con margaritas, y Sara dijo: «Abuela, no sabía que eras artista». «Yo tampoco lo sabía», dije. «Todavía estoy aprendiendo». Ricardo no vino, lo que probablemente fue lo mejor. Nuestra relación se mantuvo cordial pero distante. Parecía incapaz de entender por qué yo no simplemente perdonaba y olvidaba, por qué insistía en mantener límites que le parecían inconvenientes. Pero esa era su limitación, no la mía. Harold compró una de mis pinturas, una escena sencilla del parque donde nos conocimos por primera vez. «Captura algo», dijo, examinando la forma en que había pintado la luz filtrándose a través de las hojas. «Captura la sensación de encontrar alegría inesperada». Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té y miré la pintura que había guardado para mí, un autorretrato en el que había trabajado durante meses. En ella, llevo el vestido rojo que había olvidado que tenía, de pie en un paisaje que combina la arquitectura de la Ciudad de México con el cielo de Nuevo México. Mi rostro está curtido pero tranquilo, mis ojos brillantes de posibilidades. Es el rostro de una mujer que aprendió que el amor no es sacrificio, que los límites no son muros, que elegirse a sí mismo no es egoísta, es necesario. Es el rostro de alguien que descubrió que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que estabas destinada a ser antes de que el mundo te enseñara a ser más pequeña. En mi agenda esa noche, escribí la última entrada en la historia de mi renacimiento. Tengo 75 años y soy exactamente quien quiero ser. Soy una madre y abuela que ama ferozmente pero no destructivamente. Soy una artista que pinta la verdad tal como la veo. Soy una amiga que da y recibe con igual gracia. Soy una mujer que viaja sola y duerme profundamente y dice que no sin culpa. No soy la mujer que fue abandonada en un aeropuerto hace un año. Esa mujer se estaba muriendo lentamente,
desapareciendo poco a poco en la vida de otras personas. Esta mujer, la que escribe estas palabras, está completamente viva, completamente presente, completamente ella misma. A cualquiera que lea esto y se sienta invisible, dado por sentado o perdido en las expectativas de otras personas, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para recordar que importas, que tus sueños tienen valor, que tu felicidad merece la pena luchar por ella. Las personas que realmente te aman también aprenderán a amar a esta versión tuya. Y las personas que no, bueno, su partida hará espacio para relaciones que nutran tu alma en lugar de agotarla. Cerré la agenda y miré a mi pequeño departamento, que se había convertido en un santuario lleno de mis pinturas, mi cerámica, mis libros, mis elecciones. Mañana me despertaría y decidiría cómo pasar mi día basándome en lo que me traía alegría, lo que servía a mi crecimiento, lo que honraba a la mujer en la que había trabajado tan duro para convertirme. Soy Elena Ramírez, y esta es la vida que elijo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, dado por sentado por personas que se supone que te aprecian? ¿Alguna vez has dado tanto de ti mismo que olvidaste quién eras debajo de todo ese dar? Dímelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo? Si esta historia tocó algo dentro de ti, por favor, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete a este canal. Alguien ahí fuera necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo, y tu participación ayuda a que estas historias lleguen a las personas que más las necesitan.